Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a intentar la apertura de este medio cilindro DOM modelo iX. Es un cilindro multipuntos de 10 pernos y los 10 pernos se sitúan en dos hileras paralelas en la parte de abajo, 5 y 5. Es un cilindro muy bonito, está muy bien hecho, es muy preciso y como veremos si consigo abrirlo, los pernos son diferentes a lo que estamos acostumbrados. No tengo la llave, no podemos ver la codificación del cilindro, así que vamos a intentar abrirlo y lo desmontamos. Utilizaré este tensor casero y esta ganzúa del set de clon. Sitúo la ganzúa en medio para poder acceder a derecha e izquierda a las dos hileras de pernos. La clave para abrir estos cilindros estaría en utilizar una tensión alta o muy alta. Vamos allá, voy a empezar de adelante a atrás por los pernos de la derecha. Primero nada, segundo nada, tercero pide, lo colocamos, cuarto pide, hace un clic y lo colocamos, quinto, hace un clic y lo colocamos, pasamos a los de la izquierda, primero pide, lo colocamos y da un leve giro el rotor, segundo nada, tercero hace un clic y se coloca, cuarto hace un clic y se coloca, quinto pide, hace un clic y se coloca, da un giro el rotor, pasamos al otro lado, pide el segundo, ha hecho un clic y se coloca, creo que hemos dejado algo a medio colocar aquí, sí, el segundo, hace un clic y daría la apertura. Queda muy poca batería, espero que aguante. Vamos a intentar desmontarlo. A ver qué sale. Vamos allá. Quitamos el clip. Ahí estaría. Ahí está. Vamos allá. No. Ahí. Ahí puede ser. Vamos allá. Ahí está. A ver si puedo enfocar. Como veis, los pernos se disponen en dos hileras. Los segundos pernos de cada fila están taladrados y llevan un inserto más oscuro, yo creo que es de acero antitaladro. Lleva además 3 agujeros para pernos pasivos en un lateral y 4 en la parte inferior. Como veremos luego,
El alojamiento del rotor tiene unas ranuras para esos pernos. Lleva también una chapa en un lateral, esta. A ver si puedo enfocar. Con una ranura y aquí un saliente para el reconocimiento de llave. Es un rotor muy curioso, lleva mucho trabajo. Y luego lleva también aquí un inserto, una chapa de acero con un saliente que busca también situar, ubicar a la llave, identificarla. Vale, vamos allá, vamos a sacar los pernos, a ver si nos aguanta la batería. Este sería. Primero son todos iguales. De la izquierda. Otro. Estos son los que llevan los insertos. Colocaré fotos en la descripción del vídeo, como hago habitualmente, para que podáis ver con más detalle los pernos. Este iría aquí. Están pastosos y es bastante difícil. Vamos allá con este. Vamos allá con este. Y por último, este de aquí. Ahí estaría. Vamos a situarlos un poco mejor. Y colocaré ahora las dos hileras de contrapernos aquí y aquí, siguiendo la misma distribución, derecha e izquierda. A ver si no me equivoco. Ahí. Como veis, los pernos no son planos en su extremo y siguen en un chaflán la curvatura del rotor. Primero de la derecha. Todos son iguales, salvo los dos segundos, este y el que acabo de sacar, que tienen dos diámetros diferentes. El diámetro más pequeño es el que está en contacto con el rotor. No sé si es para dificultar el ganzuado o tiene otro propósito. Este sería aquí. Los demás son todos iguales o regulares y lo que no son es cilíndricos. Tienen un ángulo en uno de los laterales que les impide que giren, ya que como en ese extremo sigue la curvatura del rotor, si girasen impediría girar el rotor. Esos serían todos. Por ahora aguanta. El rotor no tiene nada especial. Voy a intentar acercaros los pernos y, como os digo, colocaré fotos en la descripción del vídeo. Aquí se han movido. Se pegan. Tendríamos
los pernos de la izquierda, los contrapernos de la izquierda, los pernos de la derecha y los contrapernos de la derecha. Todos regulares salvo los dos contrapernos segundos que tienen 2 diámetros. Bien, pues esta habría sido la apertura. Espero que os haya gustado, que os haya resultado tan interesante como a mí cuando lo abrí por primera vez. Que os resulte útil. Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo. Hasta luego.